¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de coparticipación para hablar de los temas de vanguardia. En esta ocasión vamos a hablar con la maestra Diana Gamboa acerca de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el aborto en el Código Penal Federal. Los primeros días de septiembre, una resolución que captó los encabezados no solamente de toda la prensa de México, sino de todo el mundo. Se despenaliza el aborto en todo México a nivel federal. Pues, Diana, muchas gracias por acompañarnos. A ver, se despenalizó el aborto en todo México a nivel federal. ¿Qué sí pasó y qué no pasó? Ayúdanos a entender. No, justo es muy importante tener claro. ¿Qué pasó? Una ONG promovió lo que se conoce como un litigio estratégico con el fin de obtener un criterio, digamos, favorable a su causa. Y la Corte, lamentablemente, ha sido muy favorable a la causa abortista desde septiembre de 2021 para acá, particularmente. En este asunto, lo que se analizó fue la validez constitucional de determinados artículos del Código Penal Federal que regulan el aborto voluntario y lo que algunos llaman el aborto por causales, que no es más que el aborto no punible, es decir, los supuestos en los que se comete el delito de aborto, pero por el contexto dilemático en el que se ubican las personas que participan en él, no se atribuye una sanción desde la legislación penal, ¿no? Los casos como violación, peligro de muerte de la madre, etcétera. Entonces, lo que hizo la Corte fue pronunciarse sobre la constitucionalidad de esas disposiciones del Código Penal Federal y determinaron que, a la luz de lo que resolvieron en septiembre de 2021, no son constitucionales. Entonces, una ONG, una organización, no fue una persona, fue a la Corte a decirle, oye, no me gusta que esté prohibido el aborto en el Código Penal Federal. Y la Corte le dijo, en efecto, no está bien que esté prohibido el aborto en el Código Penal Federal. Ahora, perdón, volviendo a lo mismo. Entonces, con esto que resuelve la Corte, sí se despenalizó el aborto en todo México. ¿Va a haber ahorita en el No, IMSS filas para ir a abortar? ¿Cómo no, ¿qué va a funcionar? sucede? Digamos que se desincorporan esos artículos de la ley de la esfera de GIRE, que es la organización que promovió este amparo, y ¿qué pasó que es novedoso y acentúa el activismo abortista que la verdad lamentablemente ha llevado a cabo nuestra Corte? Es que afirman que este amparo no va a beneficiar solamente a Gire, sino a quienes sean acompañadas por Gire para terminar con la vida de sus hijos en gestación. Entonces, el problema es mucho más de corte político y social que jurídico, porque jurídicamente las determinaciones de la Corte en materia de aborto desde septiembre de 2021 para acá están viciadas. Están viciadas porque son producto de un problemático activismo judicial en el cual se deshumaniza al colectivo de individuos más frágiles de nuestra especie, que son los concebidos en gestación, y se construye un pretendido derecho a terminar con esas vidas, ¿no? Entonces, hay un derecho a decidir que construye la Corte en septiembre de 2021 y de ahí se han ido emitiendo distintas resoluciones que tienen por base este primer gran error, que sería como nuestro Roe v. Wade en septiembre de 2021 es lo que desencadena esto. Del de la semana pasada es Código Penal Federal, que cabe precisar prácticamente no aplica más que en territorios federales y demás. O sea, los códigos penales locales son los que regulan el tipo penal del aborto y únicamente, digamos, entra al quite el Código Penal Federal en territorios federales, que estamos hablando de las islas de Revillagigedo y estas, o sea, realmente es de prácticamente nula aplicación, pero ¿de qué ha servido? Para construir esta narrativa que acentúa la visión del aborto como un presunto derecho, es decir, tu mujer tienes derecho a terminar con la vida de tus hijos en gestación, y ¿qué hacen? Por ser una legislación federal, lo utilizan en una narrativa engañosa que dice se despenaliza a nivel nacional, a nivel federal. No es tal la situación. Claro, dicen se despenaliza a nivel federal por lo que comentas, porque finalmente no fue en una legislación estatal. Entonces, en cuanto a niveles, Exactamente. o sea, o ámbitos, pues no es un ámbito. Ahora, el Seguro Social es una institución federal. Digamos, esto afecta de alguna manera al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, porque es lo Mira, que están difundiendo estas organizaciones. no, efectivamente, o sea, digamos, si se comete un delito en un IMSS, en un estado, un delito que está regulado en el Código Penal local,
sigue siendo vigente la aplicación del Código Penal local. Pero ¿qué hacen? Insisto, utilizan de manera engañosa lo que resuelve la Corte para forzar esta visión. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Pues en la práctica ya desde esta NOM en la cual abren la posibilidad para que en las instituciones de salud pública se practiquen abortos sin límite de semanas, pues hay muchas instituciones de salud que ya lo hacen, ¿no? ¿Cuál es el problema fáctico con el que se enfrentan? Normalmente tiende a ser la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque por regla general el profesional de la salud está consciente de que lo que está ahí no es una cosa, no es simplemente un cúmulo de células, no es un tumor, es el hijo de la madre que lo está gestando, ¿no? Entonces hay un conocimiento previo de los profesionales de salud que normalmente son objetores frente a esta práctica. Claro. Y bueno, aquí también hay algo más, o sea, de lo que estás describiendo es muy interesante también advertir que son diversos ángulos, pero siempre tiene como raíz la invisibilización y la violencia por la peor, la discriminación del derecho a la vida del hijo en gestación. Digo, voy a ejemplificar de una manera un poco simplona, es como decir, oye, puedo, como si llegara alguien con su papá, oye, ¿le puedo pegar a mi hermano? No. Oye, ¿le puedo pegar con un lápiz? No, ya te dije que no le puedes pegar. Bueno, ¿le puedo pegar con un tenedor? A ver, no le puedes pegar. Bueno, entonces le puedo pegar con un bat. A ver, te estoy diciendo que no le... Como, digo, lo estoy poniendo muy simplón, pero es así como Claro. decir, oye, es que en caso de violación, a ver, el problema no es que vayas desprotegido. El punto es que nos están haciendo pensar que es una cuestión de por dónde abordemos el quitarle o de discriminar o dar una asimetría en la protección Mira, del derecho a la vida, yo te ¿verdad? diría que es todavía más grave porque es deshumanizar, ¿no? ¿Cuál ha sido la estrategia de, de los exterminios que ha visto, de los que ha sido testigo la humanidad? Deshumanizas a un colectivo de individuos en función de una categoría arbitraria de desvalor, ¿no? Tú no vales por tu color de piel, tú no vales por ser judío, tú no vales por no ser comunista, ¿no? O sea, es una categoría arbitraria en función de la cual deshumanizas y en función de eso, pues puedes lacerar totalmente a ese colectivo. En este caso, la etapa de desarrollo suele ser esa categoría arbitraria mediante la cual se deshumaniza. ¿Cuál es el problema, digamos, de corte jurídico, político, de Estado que debe preocuparnos y debe ser señal de alerta? Es que desde nuestra Suprema Corte se está habilitando y festejando la deshumanización del colectivo más frágil de individuos de nuestra especie, que son los concebidos en gestación. ¿Y eso por qué es problemático? Ha venido toda esta ola derecho humanera, ¿no? Y los derechos humanos, que ahora ya dicen derechos de todas las personas, porque para la Corte el concebido en gestación no es persona, ¿no? Pero los derechos humanos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿de quién son? De todos los miembros de la familia humana. Y hoy la ciencia nos permite un conocimiento indiscutible sobre la individualidad y pertenencia a la especie del concebido en gestación y por ende, digamos, la consecuencia jurídica de esa realidad material y demostrable es que es titular de derechos humanos. Nuestra Constitución en su artículo 123 le reconoce al producto de la concepción dos derechos por lo menos, salud y vida. Eso a la Corte no le importó, ¿no? Tenemos el reconocimiento también en tratados internacionales y eso a la Corte no le importó. Entonces, nos toca luchar contra qué? Contra el conformismo de quienes dicen, bueno, es que ya lo dijo la Corte, no importa. Los tribunales constitucionales no son infalibles, ¿no? Nuestra Suprema Corte también dijo alguna vez que era válido que una legislación discriminara y prohibiera el matrimonio entre mujeres mexicanas, perdón, e individuos de raza china, ¿no? La Suprema Corte norteamericana alguna vez dijo que era válido y constitucional la política de segregación racial de separados pero iguales. Entonces, los tribunales constitucionales también se equivocan y el problema es que construir una narrativa viciada de origen por un activismo judicial problemático de la Suprema Corte nos tiene con jovencitas que creen que terminar con la vida de sus hijos en gestación no solo es un derecho, sino que las empodera, ¿no? Las hace libres, es un acto de libertad. Entonces necesitamos justo desde la educación y la cultura y con, pues ahora sí que espacios como estos, concientizar lo que está ahí, jovencita, que has caído en el engaño, es tu hijo
Y si terminas con esa vida, terminas con la vida de tu hijo. Y quisiera que nos pudieras ayudar a elaborar un poco más dos de las cosas Claro. que acabas de mencionar. Por una parte, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia, en cierto sentido, también es síntoma de una tendencia o de un esfuerzo pedagógico en cierto momento. O sea, no es, bueno, en un ideal platónico, la Suprema Corte de Justicia revelaría esa verdad o justicia ideal que está fuera de la cueva, ¿no? Pero en lo que acabas de describir es que en cierto momento de la historia, por ejemplo, de México, la Suprema Corte de Justicia reflejaba un racismo, ¿no? Y una xenofobia, que luego como sociedad purificamos, resistimos y maduramos. E incluso en ese momento no deberíamos haber cedido como nación a la xenofobia, decir, bueno, lo dijo la Corte, lamentablemente, pero eso no hace correcto el desprecio de las personas por su nacionalidad, ¿no? ¿Podrías iluminarnos un poco más sobre este esfuerzo pedagógico? O sea, ¿es Sí. genuino, es buscado, es articulado con la ONG que presenta esto? ¿A quién le interesa? Mira, es muy importante tener clara una situación lamentable pero real. El aborto es un negocio sumamente lucrativo, ¿no? Y en esa medida, quienes se benefician del negocio del aborto han invertido cantidades importantísimas ¿en qué? En la narrativa, en la cultura. ¿Y qué es esto? Precisamente mediante estas ONGs, lo que hacen es construir una visión mediante la cual ya no se habla, digamos, con la claridad con la que podemos decir que es el aborto, es terminar con la vida humana en gestación. No, ahorita te dicen es interrumpir un embarazo, ¿no? Es ejercer tu libertad, es ejercer tu autonomía reproductiva. Nos saturan el mercado de las ideas de una serie de eslogans y eufemismos para disfrazar lo que realmente está ahí. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil vender un derecho que vender la terminación con la vida humana en gestación, ¿no? Es mucho más fácil decirle a la mujer que es una persona gestante a decirle eres madre. Eres madre desde que tu hijo está dentro de ti, desde que se gesta dentro de ti, ¿no? Entonces, esta narrativa digamos, detrás un vicio importante porque obedece a intereses principalmente económicos y políticos, ¿no? Porque por una parte es quien se beneficia del negocio del aborto y por otra parte es quien se beneficia de perpetuar el abandono de la maternidad que tenemos en este país, ¿no? A un Estado, ¿qué le conviene más en términos prácticos? Oye, decirle a la mujer, te acompaño en tu proceso gestacional, te acompaño en tu maternidad, te apoyo, te hago saber que no estás sola o te digo, bueno, ahí está el camino fácil, termina con la vida de tu hijo y sigue con tu vida. Sí. Entonces, hay una serie de beneficiarios de esta situación que les interesa distorsionar el diálogo público sobre el aborto, y eso es importante tenerlo claro. Gire, de hecho, la organización que presentó este amparo del que platicamos, es precisamente una de las principales beneficiarias. Por lo menos está comprobado que de 2008 a 2016, la IPPF, que es digamos, la abortista internacional pues más importante y que más se beneficia del aborto inició en Estados Unidos, pero ya tiene filiales en Latinoamérica también, invirtió por lo menos en México 18.8 millones de dólares en promover esta visión del aborto como un derecho. ¿En qué? Mexfam, que tiene sus clínicas abortistas, en Gire, que ha ido generando estos litigios estratégicos y empujando la visión del aborto como un derecho en las legislaturas estatales, incluyendo desde luego la Ciudad de México, las presuntas católicas por el derecho a decidir, digamos, todas estas ONGs del activismo abortista reciben importantes sumas de dinero del negocio del aborto y por eso tienen manga ancha para sus litigios estratégicos, para su publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, se genera esta narrativa que tiene por fuente un negocio que lucra con el exterminio de los individuos humanos en gestación, ¿no? Y que lucra con esta narrativa que deshumaniza a los concebidos. Entonces, es importante tener eso claro, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Que precisamente este activismo ha echado raíz también en nuestra Suprema Corte. Nosotros vemos, por ejemplo, al anterior ministro presidente, y lo hacía la semana pasada hablando de la marea verde y replicando estos eslogans y eufemismos. Ahora,
Concretamente en términos jurídicos, jurisdiccionales, ¿qué sucede? Que en 2021 retomaron los eslogans y eufemismos del activismo abortista y los hicieron sentencia. Entonces, se afirmó en sede jurisdiccional que terminar con la vida humana en su etapa más vulnerable y frágil es un derecho. Esto en contra de nuestra Constitución y los tratados que tienen presuntamente una base democrática conforme a la que la Corte tenía que resolver. Y cuando dices que se interpretó como un derecho quitarle la vida al hijo en gestación o al hijo en su etapa gestacional, pues también se puede reformular, entiendo yo, diciendo, bueno, se interpretó que no, el marco jurídico no puede proteger a la vida humana antes de nacer de forma absoluta. O sea, y entonces la ley sí te va a proteger después de nacer, pero no te va a proteger antes de nacer o no igual. O sea, durante alguna época de la vida no va a haber ley para No ti, vales, no vale. básicamente, ¿no? Hay Sí, humanos que no valen durante durante, cierta etapa durante de cierto. su vida. Ahorita durante cierta etapa, pero pues hacía referencia al ministro presidente. El ministro Saldívar ha sido muy claro, incluso en el 21, ¿verdad? Si recuerdo bien, que él no estaba de acuerdo con esa consideración de que hubiera un periodo. Dice, es que o sea, todo el periodo gestacional debería de no proteger, no tener una protección ante la ley, la vida del hijo antes de nacer, durante toda la gestación, ¿verdad? Él ha sido muy franco en afirmar que para él terminar con la vida humana en gestación es un derecho fundamental. O sea, que no vales antes de nacer. Exactamente. Ay, Esa es la es muy premisa fuerte. silenciosa que Sí. los ministros no quieren reconocer. El hecho de que tú digas que es un derecho terminar con la vida humana en cierta etapa gestacional, cuyo límite siempre va a ser arbitrario, ¿no? En México han sido las 12 semanas, en Argentina son las 14, en Colombia ha llegado a pasar a los 6 meses, a las 24 semanas se aprobó, si no me equivoco, el año pasado en la Suprema Corte colombiana. En Estados Unidos sabemos que incluso hoy hay estados que no protegen la vida de los humanos no nacidos, de los humanos nacidos durante los primeros 28 días de nacidos. Es decir, el problema es que cuando ya dibujas una línea de aquí adquieres valor como ser humano, la línea se puede ir difuminando y dibujando donde desde el poder se quiere imponer, ¿no? Entonces, ya no somos todos los miembros de la familia humana titulares de dignidad y derechos, sino que la dignidad es una graciosa concesión que el poder, en este caso judicial, nos va a dar cuando interpretativamente se le dé su gana. Es curioso que digan, a mí me pesa mucho lo de las 12 semanas, 14 semanas, porque parece como si tuviera un fundamento científico y no pasa nada a las 12 semanas. Vamos, ¿No? o sea, a las 8 semanas ya te terminaste de definir como ser humano. O sea, todos los órganos están definidos al final de la semana 8, todos, todos. De la 8 en adelante ya es desarrollo. Eh, y bueno, tu corazón late desde la semana 5 o antes, ya hay estudios que dicen. En fin, Diana, también mencionas los instrumentos internacionales que han sido ignorados o están siendo ignorados por nuestro máximo Sin duda. tribunal para hacer esta interpretación pues facciosa y sesgada, ¿verdad? Sí, Háblanos de eso, que la gente pueda saber sí. por qué la Mira, Corte no está haciendo caso. primero, nuestro artículo primero constitucional dispone que todos, digamos, todos somos titulares de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, de los cuales el Estado mexicano sea parte. Tenemos por lo menos dos sistemas internacionales de protección de derechos humanos. El sistema universal, que es, digamos, para facilitarlo, es la ONU y los tratados internacionales que devienen del sistema universal, y el sistema regional, que es en nuestro caso es el sistema interamericano, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? En ambos sistemas, el concebido en gestación, a la luz de que de los tratados y sus preámbulos, tiene protección concreta reconocida, digamos, en estos sistemas. En el sistema universal tenemos la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien no tiene carácter de tratado internacional, es un instrumento al cual se le reconoce un valor fundamental en materia de derechos humanos. Tan es así que todos los preámbulos de los tratados en la materia invocan la declaración y reiteran el preámbulo de la declaración, ¿no? Esta declaración que dice desde su preámbulo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la dignidad intrínseca y los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana.
Y esto ya nos da una clave, ¿no? ¿De quién? Todos los miembros de cierto color de piel, todos los miembros de cierta edad, todos, no, todos los miembros de la familia humana, ¿no? Y eso sin duda incluye al concebido en gestación. Insisto, el carácter individual y la pertenencia a la especie del concebido en gestación es demostrable desde la biología celular, la genética y la embriología, por lo menos, ¿no? Más allá de la lógica, ¿no? De la reproducción humana, ¿no? No puedes reproducir una especie, un miembro de otra especie, ¿no? Pero bueno. Ay. Eh, Y no entonces evolucionas en tenemos, especie, o sea, no vas siendo exacto, pescado, luego sapo, luego simio y luego exacto, humano. no te vas convirtiendo en individuo humano, lo Claro. eres desde tu primer momento de existencia en la etapa unicelular de cigoto, ¿no? Entonces, tenemos esto en la declaración. Ahora, ¿qué tratados concretos protegen al concebido en gestación? Tenemos la declaración perdóname, la Convención sobre los Derechos del Niño, que primero, desde su preámbulo, reitera la Declaración sobre los Derechos del Niño, que reconoce que el niño, por su situación de vulnerabilidad diferenciada, requiere protección y expresamente lo dice tanto antes como después del nacimiento. ¿Qué más dice esta convención? Dice que niño será todo ser humano menor de 18 años. Sin duda eso incluye al concebido en gestación, Claro. ¿no? ¿Qué más dice esta convención? Dice que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y respecto de este derecho no distingue el momento en el cual se tiene. Eso quiere decir que lo tiene pues desde el momento que empieza a existir, ¿no? ¿Por qué hago esta precisión? Porque, por ejemplo, el derecho al nombre sí dice que el niño lo tiene desde que nace. Esta distinción no se hace en materia de derecho a la vida, ¿no? Entonces, que se reconoce que lo tienes pues durante toda tu vida, que es un hecho, ¿no? La vida es un hecho demostrable. Ahora, tienes eso. ¿Qué más dice la Convención sobre los Derechos del Niño? Impone a los estados un deber concreto de dar salud prenatal. ¿Cómo puede ser que reconozca que eres titular del derecho a la salud en tu etapa prenatal, le hace antes de nacer, pero no a la vida, ¿no? Sería una lectura contradictoria de la convención. Totalmente. Bueno, qué más dice la convención? Bueno, que no es dable distinguir en materia de derechos en función de el color, la nacionalidad, bla, 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 y el nacimiento. Expresamente dispone que el nacimiento no es una causa legítima de distinción en materia de derechos. Pues todo esto a la Corte no le importó. Viene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual dispone también que el derecho a la vida es de todas las personas. Y la pregunta es, bueno, en lo que se enfrascó la Corte, ¿es o no el concebido en gestación una persona? Bueno, el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Y esto qué significa? Que eres persona por el hecho de ser humano. No eres ser humano y después alguien te dice si eres o no persona. El simple hecho de ser humano te hace digno de ser reconocido como persona, de que se reconozca tu personalidad jurídica. Ahora, sobre si es o no un ser humano, tenemos, por ejemplo, la Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO, en la cual se reconoció que el genoma es la base de la unidad fundamental de la especie humana y por ende de su dignidad intrínseca. Entonces, el sistema universal incuestionablemente protege la vida humana en gestación. Ahora, tenemos el sistema regional, ¿no? Que es ahí donde vienen estas dudas. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana ya dijo en el caso Artavia Murillo que la protección debe ser gradual y que tú las traes. Si gustas, les puedo compartir, justo acabo de publicar la tercera de 3 entregas en las cuales expongo por qué la resolución de la Corte en el caso Artavia Murillo es problemática y está viciada por 2 razones. Porque interpretan y afirman realidades que se contraponen con la evidencia científica disponible más reciente y por otro lado porque interpretan en contra de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Pero básicamente, ¿qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Que todo ser humano es persona. Insisto, el concebido en gestación incuestionablemente desde la evidencia científica es un ser humano y por ende es persona y por ende es titular del derecho a que se respete su vida, que también lo reconoce la convención. Entonces, tenemos que tenerlo muy claro. Todas estas interpretaciones que se buscan hacer desde el ámbito jurisdiccional o legislativo que desconocen esta realidad son contrarias a la base jurídica en la que sostenemos presuntamente los derechos humanos, aunque lo diga la Corte. También
me viene a la mente que, pero corrígeme si me equivoco, en la misma sentencia de Artavia Murillo, y es que esto me pasó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de donde vivo, eh, invocaron eso, la resolución, y les dije, sí, bueno, pero también la misma resolución dice, porque lo querían aplicar a la fecundación in vitro. Les digo, la resolución lo que está diciendo es que no se puede aplicar o interpretan que no se puede aplicar o interpretar la personalidad del humano en gestación antes, perdón, sino a partir de la implantación en el útero. Ujú. Digo, si esa es la interpretación que le da, significa que después de la implantación en el útero sí la está reconociendo. O sea, la misma sentencia está diciendo eso. Y pues la verdad es Claro. que Incluso, exacto, incluso si uno validara la que interpretación de no la se Corte en hace, la ¿eh? No lo cual estamos haciendo. modifican el significado de la palabra concepción para ahora decir que la concepción equivale a la implantación, aunque sean dos momentos biológicos perfectamente distinguibles, sea Sí, fecundación in vitro o sea una reproducción natural, sí. ellos lo equiparan, pero en ese supuesto, si estás diciendo, ok, en el tránsito, en la trompa de falopio hasta la implantación, no tiene protección, uno pensaría que como consecuencia desde la implantación ya tendría que tenerlo, ¿no? Porque ya se actualizó la Al menos es concepción. lo que está diciendo la Corte Interamericana. O sea, Sí, lo sí, están sí. reconociendo. Y es Incluso muy cuando... importante, nada más un paréntesis sobre esto. Está pendiente de resolverse en la Corte Interamericana el caso Beatriz, sobre Sí. Beatriz y Leilani contra El Salvador. Eh, y en ese supuesto, no solo el Estado salvadoreño y su defensa, sino 94 profesores de Derecho Internacional en la región le solicitan a la Corte que se retracte del obiter dicta, así se llama el pronunciamiento que se hizo en el caso Artavia Murillo. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, si reconocemos que la protección del individuo humano es gradual en función de su etapa de desarrollo, entonces se cae la base que sostiene los derechos humanos en el sistema regional de protección, ¿no? Que es la universalidad de los derechos. Sí, sí. Perdón, anecdóticamente, recuerdo que cuando se comentaba lo de Artavia Murillo, decía, claro, tengo un hijo de 5 años que le dice a su hermano de 3, te quiero matar. Pues como la protección es gradual, pues sí Es lo puede gradual. matar. Vale más el de 5 que el Vale de más el de 3, 5 ¿no? que O el de sea, 3, pareciera. ¿no? Sí, 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 es. Sí, son las contradicciones que describes que, pues bueno, deben de partir, como decimos, de una intención. Y ahora, entonces, ya vimos qué es lo que no pasó con lo que se resolvió en la Corte acerca del Código Penal Federal. No se despenalizó el aborto a nivel federal, no va a haber filas. Digo, al menos en este momento y con lo que hay, no significa que no haya la intención, significa que con lo que se resolvió, no es que alguien llega con un papel diciendo, quiero abortar, va a abortar. Ahora bien, que si pasó o no pasó nada, es nada más un bluff. Pues mira, al final yo insisto, es un juego de narrativas. ¿Por qué? Porque Gire habla de estos acompañamientos de aborto que hacen ellas, ¿no? Que esos tienen que estar protegidos y esos deben quedar protegidos. ¿Qué son esos acompañamientos de abortos? Mira, ni siquiera es que los abortos se practiquen realmente por regla general en clínicas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la información pública que la propia Ciudad de México ha difundido sobre el tema del aborto es que en esta ciudad, desde 2007 hasta el año pasado, el 78% de los abortos que se practican son vía farmacológica. Entonces, este acompañamiento, no creas que es una activista abortista que te acompaña mientras te están succionando literalmente a tu hijo de la matriz. ¿Qué es lo que sucede? El acompañamiento es que te mandan tus 3 chochos, como dice Ingrid Tapia, ¿no? Te mandan tu mifepristona o tu misoprostol y ahí te la tomas. Entonces, ese acompañamiento que hace Gire es lo que está validándose en la Suprema Corte, por lo menos narrativamente, porque ¿qué le dicen? A ti ya no te aplican estos artículos del Código Penal Federal que sancionan los acompañamientos que puedas estar haciendo en materia de aborto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se facilita o se le restan obstáculos a que Gire y otras ONGs que eventualmente puedan seguir este mismo camino de litigio. ¿Qué hacen es esto? Le mandan a las jovencitas sus pastillitas de misoprostol o mifepristona y no les interesa el riesgo que eso implica para la salud de las mujeres, porque es muy importante destacarlo. Aquí en la Ciudad de México, ¿qué decían? No, es que ninguna mujer ha muerto por aborto legal.
Mira, yo no sé cómo estén los datos. Lo que sí te digo es que tanto en la Ciudad de México como en nuestro país, la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de muerte, de mortalidad materna. Y la hemorragia obstétrica es una de las consecuencias directas posibles del uso de mifepristona y misoprostol. ¿No será que no se registran como muertes por aborto las hemorragias obstétricas que tienen por fuente el uso de misoprostol o de mifepristona? Es probable que sí, pero nadie nos lo dice, ¿no? Nadie te dice que en la FDA en Estados Unidos ya lo han afirmado científicos ajenos a esta cuestión ideológica. ¿Qué te dicen? El aborto farmacológico es 4 veces más riesgoso para la mujer que el aborto clínico. Pero aún así es el aborto que más se practica porque, insisto, para el negocio del aborto es mucho más fácil mandarte chochos y si te desangras en tu casa, a ellos no les interesa porque ellos ya vendieron su negocio de aborto, ¿no? Claro. Y bueno, y el peligro para el hijo naciente. Precisamente acá Bueno, te comparto, acabamos de publicar en Coparticipación una estadística en el 2020 del total de embarazos que se supo cómo terminaron en Ciudad de México. Es ujú. decir, la suma de nacidos vivos más la suma de abortos reportados por el Sistema de Salud de Ciudad de México. Eso da el total de embarazos que se sabe cómo terminó. En el 2020, 1 de cada 10 embarazos terminó en aborto. O sea, 1 de cada 10 mujeres se quedó con la mano tendida esperando, oigan, ¿quién me ayuda? 1 de cada 10 embarazadas, lo único que le dieron fue quitarle la Es lo vida a único su que le hija. ofreció el Estado, ¿no? Un Así es, Estado que claudica frente a una maternidad abandonada. así es, totalmente. Y invisibiliza y desprecia al hijo en gestación. Sí, bueno, ¿Qué sin se duda. puede, hay algo que se puede hacer respecto a esta resolución de la Corte y qué sigue dentro del litigio estratégico? Que lo que describes es que es una movida dentro de un partido de ajedrez de esta ONG en conjunto con el máximo tribunal, ¿no? Mira, ¿qué sigue? Lamentablemente estas determinaciones de la Corte, insisto, no son más que parte de digamos, de la filita de fichas de dominó derivados de lo que se resolvió en septiembre de 2021. Entonces, ¿qué sigue? En la Corte y el activismo abortista van a profundizar los precedentes que deshumanizan al concebido y su tendencia es lograr que haya una desprotección absoluta en todo el país, ¿no? Y como consecuencia de eso que facilitar y promover el aborto como un presunto derecho de las mujeres. Entonces, ¿qué nos toca? Primero, por la parte jurídica, necesitamos legislaturas estatales, comisiones estatales de los derechos humanos valientes. Hace poquito me invitaron para defender en una acción de inconstitucionalidad sobre el tema de aborto a uno de los estados que presuntamente el Ejecutivo le iba a entrar para defender la vida. Les mandé la contestación de demanda y después dijeron que no quisieron ya quemarse, no quisieron meterse en problemas. Entonces, necesitamos representantes populares valientes que en lo jurídico estén dispuestos a defender la vida, incluso en contra de lo que diga la Corte y lo que diga quien sea. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho de nuestro lado, porque tenemos la ciencia de nuestro lado. El concebido en gestación tiene protección jurídica, nada más necesitamos que alguien la quiera hacer valer. Entonces, eso por ese lado. Y por otra parte, necesitamos espacios como este, yo insisto, desde la educación y la cultura nos toca hacer el aborto impensable y nos toca promover un acompañamiento a la maternidad, ¿no? Porque desde luego, es muy entendible que ante esta promoción y ante esta narrativa de el aborto es tu derecho y tú puedes y la maternidad es un estorbo, pues haya muchas mujeres que en esa disyuntiva y en la soledad de una maternidad inesperada, pues acudan a esa situación porque dicen, pues es el único camino, ¿no? El único camino que tengo. No, necesitamos promover desde la educación y la cultura un apoyo y un acompañamiento verdadero a la maternidad. Tenemos muchas asociaciones, seguro ustedes las tienen mucho más identificadas que yo, está BIFA, que está Materfilius, están muchos espacios que acompañan a la mujer embarazada y que la ayudan en la continuidad ya en su maternidad, digamos, postnatal. Entonces necesitamos seguir promoviendo eso y generar una agenda propositiva. Lamentablemente está reaccionando a lo que hace el activismo abortista no nos hace más que hacer corajes, ¿no? Es muy triste, la verdad, ver cómo se profundiza la deshumanización de los concebidos en gestación desde donde presuntamente es el pináculo de la protección del derecho. Si en la Suprema Corte no les interesan los concebidos en gestación, si al legislativo no le interesan los concebidos en gestación y al Poder Ejecutivo tampoco, nos toca como sociedad seguir promoviendo una cultura de la vida, una cultura de apoyo y acompañamiento a la maternidad y
Y desde luego de acompañamiento a la maternidad, incluye el acompañamiento a la mujer, ¿no? Esa mujer que se siente sola, que se siente abandonada y que se siente vulnerable frente a un Estado que lo único que les ofrece ante una maternidad inesperada es terminar con la vida de sus hijos. Muy importante, fíjense la expresión que acaba de utilizar Diana. Habló de una maternidad inesperada, no de una maternidad no deseada, porque no tiene que ver con el deseo que valga y que valga tu vida. Puede ser inesperado el embarazo, vamos. Claro, De hecho, probablemente muchos de los que estamos en el mundo no éramos esperados, pero no por eso somos menos valiosos y menos dignos. Muy exacto. bueno esa señal. Pues muchísimas gracias, Diana. ¿Algún mensaje final que quieras dejar antes de terminar? Marcial, muchas gracias a ti y pues ahora sí que aprovecho el espacio para decirles que ya está próximo a publicarse mi libro que se llama El pretendido derecho al aborto, en el cual podrán encontrar una defensa secular, jurídica y de derechos humanos de la vida humana en gestación y las razones por las cuales el aborto no es un derecho. Se confronta directamente la postura del liberalismo jurídico, del feminismo jurídico y del problemático activismo judicial que ejerció nuestra Suprema Corte. Entonces, los elementos van a estar ahí. Por favor, sigamos generando espacios de diálogo abierto, informado y respetuoso para que sepamos que toda vida humana vale. La dignidad humana no es negociable. Muchísimas gracias. No, hombre, Tuvimos gracias con a la ti. maestra Diana Gamboa, para hablar sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia en relación con el Código Penal Federal. Muchas gracias.